Ola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Faustino Zapico. Historiador, foi un de los primeros investigadores en presentar unha tesina en asturiano na universidade na súa materia, na historia e historia contemporánea, a la que tiene dedicado buena parte de la súa obra. Autor de la Revolución de Mayo de 1888, o inicio de la historia contemporánea de Asturias, publicado por Trave, va a falarnos güey de ese momento de la nuestra historia, ese 25 de mayo que seguimos recordando tanto tiempo después. Hola, buenas tardes, Faustino, bien llegado a Nayuri. Muchas gracias. Faustino, estamos aquí contigo eso para falar de un tema que podíamos titular como titulaste una de estos obras publicada por Trave, La Revolución de Mayo de 1808 o el inicio de la historia contemporánea de Asturias. Prestábame en tamar falando de esa fecha clave, simbólica también y real, con significado real, y prestábame comenzar citando como un reflexión también del eco que tuvo, no solo aquí en Asturias, a veces bastante escaecido, sino por ejemplo, en otros países, una cita que introduces tú ahí de Sir Winston Churchill, nada menos, donde describe así los fechos, ¿no? Tal como los cites tú, que decía Churchill: la provincia pequeñísima de Asturias, na costa vizcaína, sí, separada per montes del resto de España, en sin saber nada de lo que esa parte facía, expulsó al gobernador francés, apoderóse del arsenal con un botín de 100.000 mosquetones, constituyóse gobierno independiente, declaró la guerra a Napoleón, no cimero de la so grandeza, y mandó unviaos pa Inglaterra col envís de solicitar alianza y ayuda. Los unviaos calaron en Falmouth na noche del 6 de xunu y la almirantalgo llevólos ente Canning. Canning comprendió de magar, emprimaba la guerra peninsular. Churchill, aparte del político notable que llegó a ser también premio Nobel de literatura, muestra aquí también un dotes casi de periodista, de cronista certero, porque resume en pocas líneas esos sucesos, ¿no? ¿Cómo fueron esos fechos ese 25 de mayo que seguimos recordando, güey? A ver, hay una recatafila de acontecimientos que empiezan el día 9, realmente, ¿no? Y que acaben desembocando en la madrugada del alborecer, prácticamente, del 25 de mayo. El 9 de mayo llegan a Asturias, Caubieu concretamente, las noticias de lo que pasara el 2 de mayo en Madrid. El 2 de mayo en Madrid todos lo conocemos, ¿no? Y ese levantamiento popular que ya fogado en sangre por las tropas franceses del mariscal Murat. Y entonces, una semana después, llegan las noticias. Porque claro, de aquí ya, las comunicaciones hieren como hieren. Y claro, resulta que llegan dos cosas, dos tipos de noticias. Llega el bando del mariscal Murat diciendo: aquí al que se mueva va a llevarlo claro, pero al mismo tiempo llegan las cartas de los muchos asturianos que había en Madrid comunicando a esas familias lo que en Madrid pasara. Calcúlase que más o menos mínimo un 20% de los muertos del 2 de mayo en Madrid eran asturianos. Las leyendas urbanas no son solo del tiempo que tiene veces, vienen muy para atrás. Efectivamente, y mucho además. Y entonces, claro, además ya, por cierto, ya la oficina de correo estaba pegada a la catedral, para entendernos, ¿no? Pues más o menos, claro, ese viudo de aquella tenía la población que tiene ahora Cangas del Narcea, unos 7.000-8.000 habitantes. Y entonces, a partir de ahí, claro, hay cuerre como la pólvora esas noticias que están llegando, y entonces esa notificación del bando del mariscal Murat que había que reimprimir para después mangar peles paredes de la ciudad para que se supiera, digamos, las noticias, pues ahí empieza la primera espirica, porque a la altura de la calle Cimavilla, cuando ya se van a mangar esos bandos en forma de cartelo, pues elementos del pueblo Dubieu pues dicen que eso de ninguna manera, y ahí tiene un gran protagonismo las mujeres, una cosa que es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este personaje que intervino? Una mujer, María... María Andayón o María Andayón,
que llamaban así porque el padre era del pueblo de Andallón, en les Regueres, y era una chigrera, más un personaje totalmente literario, una mujer que vestía con montera picona y chaqueta dome, bueno, realmente eso da para muchas cosas, pero bueno, y su acabo vela, que es la mujer de un funcionario de la Real Audiencia, que era la delegación de gobierno de aquel tiempo, para entendernos, son casi las que empiezan a alegar a los hombres y dicen, bueno, que non vais a hacer nada, esto es intolerable, ¿cómo vais a permitir esto? Y entonces a partir de ahí empieza un espolín. Y resulta que los diputados de la Xunta General, que conciliaba por pura casualidad histórica en mes de mayo cada 3 años y tocaba en mayo del 1808, dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces cuentan lo que hay y entonces ellos dicen, uy, esto tenemos que falarlo na Xunta. Y entonces hay una manifestación pelas calles d'Ubieu todo el día, manifestación, estamos hablando de 1808, que hacernos una idea, ¿no? Y la Xunta General es muy interesante porque realmente siendo consciente de la su propia representatividad real, porque era un órgano, digamos, de las élites asturianes, que se representaban a sí mismos, digamos, el órgano intermediario entre la nobleza asturiana, básicamente, y la corona española, pues ellos, repito, dada la gravedad de la situación, siendo conscientes de la su poca representatividad social, fueron un concello abierto en la sala capitular de la Catedral d'Ubieu, que era donde concellaban desde siempre, ya desde el siglo XV, donde llamen al cabildo de la Catedral d'Ubieu, llamen a la universidad y llamen a los gremios artesanos, cosa que es muy interesante porque los gremios tienen trabajadores, o sea, de alguna forma trabajadores asociados, ¿no? Artesanos. Entonces, y claro, podemos hacernos una imagen que yo creo que ya muy cinematográfica. Imaginémonos la corrada del obispo llena de gente pidiendo guerra, pidiendo directamente la guerra es contra Francia, y al otro lado de la puerta la sala capitular, donde están los 48 diputados más otros tantos, digamos, de las instituciones, los gremios, la universidad y tal, y diciendo, ¿qué hacemos? Porque claro, entre el miedo a los franceses, que también mucho miedo, pero que los franceses estaban a 500 kilómetros, y el miedo al pueblo que estaba al otro lado de la puerta, daba más miedo al pueblo. Sí. Y entonces, bueno, aparte que hay una minoría de diputados que lo que quieren es, vamos, empiecen a decir, no, aquí esto es inaceptable y hasta ahí podemos llegar. Y entonces ahí en ese 9 de mayo, ya cuando la Xunta General, digamos que no reconoce la autoridad francesa y digamos que acuerda entamar los preparativos para la guerra. No hay una declaración de guerra todavía, pero vale para que la gente quede contento y marchen para casa. Pero claro, el otro día ya, después de que ya la plaza ya está vacía, empieza a entrar un poquitín el miedo, ¿no? De ay madre, ¿qué hicimos? Y entonces a los 3-4 días vuelven a conciliar la Xunta General, ya solo los 48 diputados, y dicen, bueno, de todo lo que decidimos, nada. Y vamos a mandar un mensajes al mariscal diciendo perdón, que oye que nos obligaron, para entendernos. Pero hay una minoría de diputados, 15 diputados. Al frente de ellos está el acabante de ser escollido Procurador General de Asturias, Álvaro Flores de Estrada, el hombre que tenía que tener una estatua en cada plaza de Asturias, y los que dicen, no, esto no podemos permitir que ocurra. Y entonces ellos empiezan una auténtica conspiración. Contacten con los obreros de la fábrica de armes de La Vega, la mayoría de ellos vascos, porque la fábrica de La Vega estaba acabante de ponerse de muy pocos años para atrás, venían de tal, hubo hasta que de ellos un mitin en euskera para que lo entendieran, literalmente, y empiezan a mandar los diputados, mensajeros a los pueblos, a los concellos de los que ellos son diputados. Y la noche del 24 al 25 de mayo, lo que tenemos ya que de repente empiezan a verse fogueres alrededor de la ciudad de Ubieu, mientras columnas de campesinos armados, con todo lo que tienen, entran en la ciudad. Unos 2.000 campesinos armados entran en la ciudad. Y los obreros de la fábrica de armas agarran los mosquetones y entran en la ciudad. Y esos 15 diputados entran a la Real Audiencia, que ya, repito, para entendernos, como el gobierno civil, la representación del gobierno central, y dicen al regente, vas a convocar ahora otro pleno de la Xunta General, pero en vez de llamar a los 48, vas a llamar a estos 15 que te digo yo, que son los que querían la guerra. Y entonces esos 15 diputados conceden a las 3 de la mañana del día 25 de mayo, y entonces ahí cuando dicen, el soberano de Asturias de Fernando VII está preso, otra cosa ya podría hablarse mucho de eso, pero bueno, cómo estaba preso y demás, y en qué condiciones. Bueno, Fernando VII no puede ejercer la soberanía como monarca,
y la representación del rey aquí, o lo intermediario entre Asturias y la corona y la Xunta General, por tanto la Xunta General proclámase soberana, asume la soberanía de Asturias. Y en tanto que ente soberano, declaramos la guerra a Francia. Y de paso montamos un ejército, porque claro, hay que defenderse, a ver qué va a ser esto. Y ahí empieza todo. Entonces, lo que ya la alborada, el alborecer del 25 de mayo, que por tanto aquella alborecía primero porque no teníamos el desfase horario que tenemos ahora con el horario de verano y estábamos con la hora de Londres, ¿no? Entonces, así como a las finales de mayo, pues podemos creer que a las 4:30 de la mañana ya era de día. Por lo tanto, cuando alborece el 25 de mayo, ya hay con la noticia de que Asturias acaba de declararse soberana y acaba de declarar la guerra a Francia. ¿Y cuándo se decide enviar esos embajadores, también entre comines, a Londres, que ya era, digamos, el aliado contra las tropas napoleónicas, y era un enemigo, digamos, entre eso que se dice, entre amigos, entre enemigos, el enemigo del todo enemigo. Del todo amigo, efectivamente. Esa misma noche. Porque realmente España estaba en guerra con Gran Bretaña. Napoleón, digamos, a partir de que España pierde la guerra de la Convención es contra Francia, España vuelve a ser, como en prácticamente todo el periodo del 18 anterior, una aliada permanente de Francia. Primero en aliados de los Borbones y después de la nueva autoridad francesa. Y entonces cuando llega Napoleón, la monarquía española está completamente subordinada al imperio napoleónico. Entonces estamos hablando de 1808, que hay un momento en que Napoleón tiene el poder absoluto en todo el continente y decretara lo que se llamaba el bloqueo continental, que era la prohibición de que cualquier país europeo comerciara con Gran Bretaña con la intención de afogarlos económicamente. Los únicos que no aceptaron eso, que se negaron a someterse a esa decisión de Napoleón, fueron Suecia y Portugal. Y Portugal ya estaba invadido, porque en 1808 lo que hay una invasión conjunta de España y Portugal. Los españoles pensaban que ellos y los franceses estaban invadiendo Portugal, pero en realidad es que los franceses estaban invadiendo a España y Portugal al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, claro, España estaba en guerra con con Gran Bretaña, de hecho 3 años antes fue la derrota de Trafalgar, y entonces el gobierno asturiano, la Xunta General, dice, bueno, pues nosotros tenemos que firmar la paz con Francia y de paso, con Gran Bretaña, y de paso pedir ayuda. Y manden efectivamente a José María Queipo de Llano, el que después sería conde de Toreno, de aquella todavía no lo era, y era el mayorazgo, digamos, del condado de Toreno, y era vizconde de Salvatierra, y era alférez mayor del reino, que hay un cargo militar de estos del viejo régimen que presté mucho y que eran hereditarios. Él tenía 22 años, hay que tenerlo en cuenta. Acaben topando un barco corsario británico frente a las costas de Xixón, fan y señales, oye, ¿vais para allá? Sí, pues venga. Embarca en Luanco, a los pocos días llega a Londres, y efectivamente, a ver, también podemos imaginarnos la escena, ¿no? Que llega un mozo de 22 años, preséntase en Londres y dice, hola, vengo a firmar la paz con vosotros. Y claro, dice, pero ¿tú quién yes? Vengo en nombre de Asturias. ¿Y eso que ye? Literalmente, porque el Lord del Almirantazgo decía que tuvieron que mirar en un mapa a ver si eso de Asturias ya era verdad o ya era un yoku, que en vez de uno que se sentía Napoleón, ya era un yoku que se sentía otra cosa. Y dice, bueno, pues esto existe. Y para encima, una cosa que tranquiliza mucho a los británicos, que tienen mucho miedo a las xuntas revolucionarias, de que la xunta asturiana era una xunta de señores con peluquín del viejo régimen, ¿eh? Entonces eso daba ya una garantía de estabilidad y de ser gente serio para lo que era el canon británico. Ya que también ahí firmaron la paz con Gran Bretaña, y lo repito, ya que también con Suecia. Oye, ya que estaba de paso, para no tener que ir a Estocolmo, pues oye, fueron al embajador, oye, date más, que firmamos la paz contigo también. Y entonces ya curioso ver, pues eso, un mozo de 22 años, bueno, que después, claro, la acogida en Londres cayó como una bomba. La idea de que había un núcleo de resistencia a Napoleón en la Europa continental en un momento en que Napoleón obligara a todos los países europeos, bien porque los anexionara directamente, bien porque los derrotara y los obligara a hacerse amigos de él, para entendernos, pero en ese momento de Moscú a Lisboa, toda la Europa continental está en manos de Napoleón. Y entonces aquí ahí no llegaba a 400.000 yocos que declaran la guerra. Y declaran la guerra por presión popular, porque era el pueblo el que quería la guerra. Claro, y una historia, bueno, que realmente pues, sabemos que es real porque tenemos milenta datos que lo confirman, pero si no de mano suena como totalmente peliculero o novelesco, ¿no? Y hay ahí también, vamos, en ese tiempo, aunque ya está, digamos, declinando,
pero hay una estrella o un astro también que en Asturias, que seguramente está muy presente en la mente de muchos de esas personas, de esos notables ahí, de Flórez Estrado, del mesmo Toreno, que y Xovellanos, con esa que tiene ese capítulo final también como de novela o de ópera, ¿no? Casi más bien ahí trágico, ahí al final de los osdis, después de haber sido todo y tal. ¿Eso en qué manera también incidió? O sea, se notaba, digamos, ahí como que había, él tuvo esa intervención también en lo de les xuntes supremes y todo eso también crucial. Ahí tuvo también ese peso el saber que ahí estaba Xovellanos y era incluso que hasta podía volver... A ver, Xovellanos es una referencia fundamental. En 1808 sigue siendo una referencia fundamental para todas las élites asturianes, porque sí es verdad que bueno, quitándoles que son profundamente reaccionarios, pues les que estaban ganadas para la causa de la Ilustración, que ya eran, bueno, no eran pocos, son totalmente xovellanistas. Flórez Estrada, que tiene 44 años en 1808, y un xovellanista a todos los niveles, pero como él, milenta más, empezando por el conde de Toreno con 22, o la propia familia de Riego, también, que realmente sí que hay o sea, la solombra de Xovellanos como la del ciprés, y es muy larga. Entonces, Xovellanos no está en Asturias, en la primavera de 1808, pero sí que en cuanto se entera, bueno, aparte que la insurrección asturiana lo que fue generó un efecto contagio que fue que se formen xuntas revolucionarias en otras provincias y reinos, digamos, de la monarquía, pero la diferencia es que son xuntas ex novo. La xunta asturiana es interesante porque hay una xunta que ya existe, que es propia del viejo régimen, que se reinterpreta a sí mismo como organismo revolucionario, una cosa así como muy loca. Y Xovellanos estaba encantado. Entonces Xovellanos actúa como representante de la Xunta asturiana en Sevilla y después en Cádiz, cuando se forma la Xunta Cimera, la Xunta Suprema, ¿no? que representa toda la coordinación de todas las xuntas para dirigir la guerra contra los franceses. El representante de la Xunta asturiana y Xovellanos. Y por eso cuando un año después un golpe de estado militar financiado por los británicos, esto hay más novelesco todavía, acabe con la Xunta asturiana porque entienden que no fai caso al gobierno británico, ni caso tenía que hacer, pero ellos entendían que sí. Bueno, y el que lo da ahí el marqués de la Romana, que era un general valenciano que estaba actuando en nombre de la Xunta Suprema, pero quien defiende los derechos de la Xunta asturiana y Xovellanos, que tiene unos escritos muy interesantes diciendo, no, oye, que la Xunta Suprema no tiene autoridad para disolver la Xunta asturiana porque la Xunta asturiana ya anterior. La Xunta Suprema ya la suma de las xuntas que se formaron, entre ellas la Xunta asturiana, por lo tanto la Xunta Suprema no tiene autoridad porque los nuestros fueros, entendido como tradiciones de autogobierno, son anteriores y vosotros no tenéis legitimidad ninguna para quitarlos. O sea, realmente es uno de los grandes y de las caberes intervenciones políticas de Xovellanos, que tiene un discurso radicalmente defensor en ese sentido del autogobierno a una manera no muy excesivamente moderna, un miesto entre el viejo régimen y la modernidad, que es lo que representaba Xovellanos en gran medida, pero que sí que es un auténtico canto a la especificidad asturiana y a la necesidad de conservar sus instituciones propias. Y eso realmente yo creo que da una relevancia tremenda. Cierto, esto dame pie a abrir un paréntesis hacia el presente, algo que sí que a los historiadores no nos hay nunca mucha gracia, pero yo creo que sí, a veces en el presente, o sea, ye inexplicable sin conocer el pasado y ye por mera curiosidad que seguramente más de un oyente o una oyente pueden tener. A propósito de eso que decía sobre el momento ese de la xunta, a partir de ahí empiezan a formarse esas otras xuntas por el resto del territorio. Por ejemplo, instituciones actuales, como aquí en Asturias recuperóse la Xunta Xeral del Principado como Parlamento Autonómico, coincidencia o non que en otras comunidades autónomas, desde la Galicia, la Xunta de Galicia, Extremadura, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, también hicieron un pouco recuperar eses juntes ou xuntes de esa época. Tienes constancia de que hubo algún peso de eso de... Sí, la nominación, por ejemplo, muchos de los parlamentos autonómicos agarren nombre, aunque no son leyes legales, digamos, del precedente histórico, pero sí que la denominación. O la propia institución autonómica. La propia institución autonómica, el caso de Galicia. Por ejemplo, Galicia tenía una xunta del Reino de Galicia, que ya no era un parlamento, como la Xunta Xeral Asturiana, que tampoco era un parlamento en el sentido de que no tenía capacidad legislativa, pero tenía autoridad fiscal. La soberanía fiscal de la que tanto se fala ahora, el concierto económico, esas cosas, por eso ya lo había aquí, ¿vale?
Y entonces, porque realmente la Xunta asturiana, la Xunta de Extremadura no, hay un nombre completamente nuevo, eso sí que hay que decirlo. El caso de Galicia, efectivamente, tiene una Xunta en vez de usarlo para el órgano legislativo, usanlo para el conjunto del ente autonómico, vamos a decirlo así. Hay otros completamente nuevos, como Castilla-La Mancha, que evidentemente tienen que inventar algo nuevo porque no tenían nada previo. Pero claro, les Cortes de Aragón, pues tampoco son les auténtiques Cortes de Aragón, pero bueno, queda bien recuperar el nombre histórico del Parlamento aragonés, ¿no? Para entendernos, son les valencianes, les de Mallorca, etc. Entonces eso ya depende un poco del caso. El caso de Cantabria también hay una cosa ex novo, pero claro, las Xuntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava son como la Xunta General de Asturias, organismos que sobrevivieron a la guerra de sucesión y la llegada de los Borbones, porque la guerra de sucesión, que esa guerra que hay después de morir Carlos II para ver quién queda con la monarquía hispánica, ¿no? Y una guerra europea, ¿no? Porque media Europa va de un lado y la otra media del otro. Y entonces cuando ganan los Borbones, como castigo a la corona de Aragón, porque mayoritariamente apoyó al otro candidato, el austríaco, quiten ellos el autogobierno. Pero claro, los que lo apoyen, y lo puede quitar también, queda feo, tratar por igual a los que te apoyaron y a los que no. Entonces les Xuntes Vasques y Navarra, más la asturiana y la gallega, que tienen menos autogobierno, pero que tienen también, no se ellos quita. Lo que se desvalle como una cebolla, va quitando ellos a lo largo del siglo XVIII una serie de competencias en esa vocación recentralizadora de los Borbones. Con la corona de Aragón tienen lo más fácil, porque como perdisteis la guerra, fastidiáis vos y quitámoslo todo. Y a vosotros, como me apoyasteis, no os lo puedo quitar de primero, esto que quitáoslo a dulces, para entendernos. Esa rivalidad que hay entre la Xunta General asturiana y la Real Audiencia, que ya es la representación del poder central, también te explica la actuación de la Xunta en los jornales de mayo. La Real Audiencia ve permanentemente como el rival, y por eso el golpe de Estado va a la Real Audiencia. Pero al mismo tiempo hay una revolución que pretende ser legalista, porque luego el regente, claro, retorcen el brazo para que convoque a la Xunta a los diputados que ellos quieren, y a los pocos días llamen al resto de los diputados para que ratifiquen lo que ya está decidido. Pero para intentar dar un manto de legalidad, sí. Es decir, incluso el regente, el nuevo regente, que ya estaba puesto por el gobierno francés, para entendernos, recíbeselo y mándaselo marchar. Pero incluso reconociéndolo, vale, sí, pero ya no tienes autoridad, entonces puedes ir marchando de aquí. Porque realmente ahí sí que hay una rivalidad que duraba ya un siglo, las élites asturianas sentíanse desautorizadas por esa representación del poder central. Por lo tanto, en los jornales de mayo de 1808 tienen como una buena ocasión para devolverla, en cierta medida, ¿no? Y hay un reflejo, hay un grabado que yo creo que se reproduce por ahí a veces, incluso en carteles o algo así, creo que de José Cuevas, ¿no? El autor de la Ilustración gallega y asturiana, un grabadorista, excepcional, que refleja un poco ese momento. Creo que más bien debe reflejar los jornales del 9 de mayo, no sé si el 25, donde aparece ahí tanto el pueblo, gente que se ve, pues eso, por las formas de vestir, campesinos o labradores o artesanos, un clérigo ahí como de cabezalero llevando con ahí con la cruz en la mano y tal, siente también con atributos más como de nobles o algo así, y un poco todo ese conjunto, pero ves ahí como es una especie de revolución ahí interclasista, no sé cómo, claro, ¿no? Claro. Y eso refleja bien, aunque fuese el tendente a idealizar las cosas, pero en ese caso refleja bien lo que debió ser ese momento, ¿no? Absolutamente. Realmente ese grabado lo que representa el momento posterior al 25, cuando empieza el alistamiento al ejército defensivo asturiano. Sí. Y entonces ahí, porque ellos querían poner en pie 35.000 hombres, que 35.000 hombres son muchos y por encima se oye caro de mantener. Precisamente una de las causas del golpe del otro año, porque claro, Flores de Estrada decidió meter impuestos a los nobles para financiar el ejército, y eso a la nobleza y a la iglesia, eso, pero todo sentó ellos muy mal. La iglesia eso de pagar impuestos nunca les gustó, hay cosas que nunca cambian, ¿vale? Bueno, pues aquella tampoco. Entonces sí es verdad, porque realmente quien entama el proceso son las clases populares, y eso, y American Dayón, y eso Cabo Vela, y la gente que pasaba a Pelacay, que son artesanos o que son estudiantes también, y las élites, parte de las élites son completamente favorables a la guerra, pero hay otras que no. La tarde del 9, el Cabildo Catedralicio, lo primero que dijeron, no, que hay que obedecer la autoridad que venga de Madrid. Decíanos en paz, no queremos saber nada, no vos conocemos de nada. Pero los diputados, claro, están divididos, y están, digamos, los grandes familiones de la nobleza asturiana, y sí que
creo que era el marqués de Santa Cruz de Marcenado, y él que da un discurso diciendo, el día 9, diciendo, pues si no queréis la guerra, voy yo, garro yo la espada y voy yo a Pallares y yo solo y morreré, porque no se diga que no hubo un valiente Astur que murió defendiendo. Entonces, ya que estas cosas melodramáticas muy del viejo régimen, empiezan a decir otros, no, y yo morreré contigo, y yo también, y entonces vienen todos arriba y entonces, vamos a hacer aquí lo que nos manda el pueblo, porque tenemos muchas ganas de guerra. Luego ya el otro día ya las cosas ya, bueno, empieza a tomarles uno de otra manera, pero esa tarde del 9, y sí es verdad que el 25, unos porque estaban convencidos de que había que hacerlo y otros porque vieron que no quedaba otro remedio que apuntarse a ello, pero sí es verdad que efectivamente el componente revolucionario, un componente revolucionario de clase, pero sí un componente revolucionario en el sentido de que fue saltar pelos aires el viejo régimen. Porque claro, hay una xunta del viejo régimen, pero que adopta una postura completamente revolucionaria al no se someter al poder central y para encima reinterpretarse a sí misma asumiendo un papel radicalmente revolucionario, incluso empezando a meter impuestos como un auténtico tabú precisamente a los estamentos privilegiados, por eso eran privilegiados porque no pagaban impuestos. Entonces dicen, bueno, y ahora va y ponloslos, esto que comedia y... Y eso, digamos, ¿qué consecuencias tiene? Tanto en el momento que cae esa declaración de guerra, y claro, una cosa y también esa declaración, y otra, los planes del ejército de... Y lo que pasa después, claro. Que vamos, eso, y como ahora cuando da alguien, si uno ahí no sé, en Albacete dice que declara la guerra a Putin ahí en solidaridad con Ucrania, ¿no? Claro. A ver, el ejército defensivo asturiano nunca llegó a esos 35.000 hombres, porque eran muy caros de mantener. Militarmente quedó destrozada una batalla de Espinosa de los Monteros, más o menos un año después, que fue una derrota militar. Los franceses en campo abierto eran temibles. La guerra de España, o la guerra peninsular, como se llama para la historiografía europea, y una guerra fundamentalmente de asedios. Porque en batalla campal, Bailén y la gran sorpresa, porque hay una batalla campal que ganan los españoles, pero era muy raro que eso ocurriera. Porque, repito, en batallas campales los franceses eran una trituradora de carne terrible, y entonces la batalla de Espinosa de los Monteros fue una de esas. El ejército defensivo asturiano quedó absolutamente esgonciado. Ahí cayó prisionero Riego, por cierto, que servía de oficial en ese ejército asturiano, y por eso pasó el resto de la guerra en Francia. Claro, ¿cómo decirlo? Esa guerra... A ver, los franceses entran en Asturias. La Xunta General tiene que escapar. Durante unos meses la capital de Asturias estuvo en Castropol, porque la Xunta desplazóse a Castropol, hasta que después pudieron volver. O sea, realmente Asturias sí estuvo sometida a la ocupación y hubo, francesa. Imagino también eso que refleja en las imágenes que pintó Goya en Madrid, pero que en Asturias hay reflejado más en unos xoyes que son los horros estos de Amieva, ¿no? Sí, donde hay escenas además muy realistas ahí, donde se ve que entraron a Cochello también, ¿no? Sí, pueblos, no, o sea, sí, hubo actividad guerrillera. De hecho, creo recordar que, por ejemplo, en la zona de Lluniego hubo gente que fusilaron por ser sospechosos de actividad guerrillera. Bueno, evidentemente Asturias se invadía 2 veces por los tropes franceses, pero la represión, digamos, no es tan dura como se en otras partes de la corona, donde las vías de comunicación ya eran muy importantes, o más importantes, digamos, y por lo tanto la intensidad de los ataques guerrilleros ya era mayor y la represión francesa ya era mayor todavía. Pero sí hubo, y sí que hay algún grabo, por ejemplo, y creo que recuerdo que fusilaron a 10 personas en Lluniego acusados de actividad guerrillera. Y claro, hubiese sometido, bueno, Asturias entera ya invadida, la Xunta General tiene que retirarse a Occidente. Perdelles Elmanes, Castropol fue capital de Asturias, porque era la sede de la Xunta General. Y claro, con la Xunta General marcha, bueno, pues claro, todo el gobierno, para entendernos. Pero no escapen todos los participantes en las jornadas de mayo. Por ejemplo, María Candayón quedó en la ciudad de Ubieu, además participando en un hospital de campaña para los feridos franceses y no franceses, es decir, para cubrir a todo el mundo. Y además es interesante porque un personaje, repito, completamente novelesco esta mujer, porque, bueno, está constatado que efectivamente un soldado francés intentó molestarla, aunque entienda lo que entienda por molestar, porque tampoco nos lo cuentan los escritos, pero que sí es verdad que ella engarróse con él, porque Bonaguera, María Candayón, al final acabaron compareciendo los dos ante el comandante militar, que después de sentir las dos versiones quería fusilar al soldado francés, y no lo fusiló por intercesión de la propia María Candayón. Eso da una idea de la calidad, digamos, humana del personaje,
que después hay que decir también que vivió muchos años, y siempre vistió de la misma manera, con falda de falda asturiana, para entendernos, pero con chaqueta y montera de paisano. Repito, y un personaje realmente, bueno, muy intrigante, podríamos decir, ¿no? Sí, eso nos daría quizá para la próxima temporada de Nayuri, yo creo que... Unas reflexiones tremendas, bueno, de la teoría queer hasta lo que nos dé por la gana, porque es verdad, claro. Cierto, y ya que aludís también a esa resistencia que hubo, como que en la mayoría de la península sí tuvo esos dotes de los partidos guerrilleros, de hecho la guerrilla, incluso hasta la palabra guerrilla en español, que nació ahí y tal, ¿no? Pero que luego, décadas después, o poco tiempo después, va a tener también reflejo en la primera guerra carlista, en la segunda. En Asturias hay algún vencello entre ese levantamiento popular o entre lo que se genera ahí, esa forma también de un poco de entender ahí eso, ¿no? La forma de organizarse, la siente contra normas que a veces pues eso no convenían al común o a determinados estamentos. ¿Hay algún reflexión en Asturias, como sí pasó pues en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Aragón? Claro, la independencia siendo un precedente peligrosísimo para el poder, que ya el pueblo en armes. Y además el pueblo absolutamente abandonado por el Estado, que queda esboroñado, y el Estado lo que falla es reconstruirse a cachinos desde la propia periferia. Por eso Pi Margall entendía que en mayo de 1808, y especialmente la Xunta asturiana, era un ejemplo de federalismo innato de los pueblos hispánicos, decía él, porque decía Pi Margall, ¿qué fan las provincias cuando el Estado desaparece? Proclames independientes, dicen normal, porque la soberanía vuelve para ellas legítimamente, y después soberanamente deciden volver a juntarse. Entonces eso ya era como el sumum del federalismo voluntario, ¿no? De libre adhesión que él defendía. Y claro, en el momento que desaparece el Estado, desaparece también el ejército, porque el ejército de los Borbones, para entendernos, fue el que quedó mirando en Madrid cómo masacraban las tropas franceses al pueblo de Madrid, quitando dos excepciones que son los famosos Daoiz y Velarde, que si tienen estatus ya precisamente porque fueron los únicos que en vez de decir, coño, mira, están matando al pueblo, dijeron, no, coime, que están matando al pueblo, habrá que hacer de aquí. Entonces organizaron y los pobres murieron los dos ahí en combate. Pero repito, el ejército que reconstruyó desde la nada. En ellos casos, claro, con oficiales del viejo régimen que participen, pero en muchos casos con gente procedente del elemento popular, y los guerrilleros tienen un papel fundamental y muchos de ellos ascienden. En un ejército que de otra manera ya era imposible que ascendieran, porque el ejército del viejo régimen, los cargos de oficiales estaban reservados por los filios de la nobleza. En el caso de Asturias no se nota con tanta intensidad por muchas razones. Primero, porque había muchos que tenían carta de nobleza, aunque fueran más probes que les rates. Segundo, porque la actividad guerrillera, habiéndola, no es tan potente como en otras zonas de la corona, pero sí que sienta así precedente de que el pueblo agarrar las armas. Bueno, me va a el precedente que tomar la ciudad de Uvieu en la noche del 24 al 25 de mayo, pues no lo hay, ¿no? Pero eso se nota en la guerra carlista, efectivamente. En la guerra carlista muchos nombres de jefes guerrilleros, pero de toda la península, hay que decir, no solo de Asturias, que participen activamente. El empecinado. Claro, efectivamente. El empecinado, por ejemplo, es Pocimina y eran liberales, pero por ejemplo, para el bando carlista hay muchos sacerdotes que el cura Santa Cruz. Efectivamente, el cura Santa Cruz y algún otro más que participen en la guerra, y ellos siguen defendiendo lo mismo, que ya el rey absoluto y la religión verdadera, ¿no? Su mentalidad. Y aquí en Asturias sí es verdad, sí que se detectan casos de veteranos, porque realmente desde 1808, la primera guerra carlista, pasan 25 años. Y entonces, bueno, ya en 1833 también ya un poco mayorinos, pero todavía también con ganas de guerra, como efectivamente los partidos guerrilleros están muy presentes en Asturias, tanto en la primera como en la tercera guerra carlista. Y también personajes que intervienen, como citabais ahí, a Flores de Estrada, luego el protagonismo que va a tener posterior, ¿no? En la política eso, o mesmamente también esos xovellanistas en el ámbito cultural, pues que sí relevo que hay en Asturias también, o eso que fue el asturianismo a través de Francisco de Paula Caveda, el Sofiu, José Caveda, toda esa tradición que hay en tronca, también con Riego, también citabes y en antes, que donde se bate los primeros ahí en combate, donde también adquiere un nombre, todo eso también va a guañar ahí ese fervor. Por eso el título de la tu obra, que era realmente el inicio de la historia contemporánea de Asturias, no solo porque ahí está el fin o más o menos paulatino del antiguo régimen, sino también empieza ahí esa historia, ¿no?
Es cierto, a ver, que consta que como historiador tampoco, normalmente los historiadores no somos muy partidarios de poner una fecha de cambio de domina, porque, ¿no? ¿Cuándo acaba la Edad Media? 1453, ¿por qué? Bueno, pues vale, sí, en 1453 pasen muchas cosas muy significativas, pero no llegue que de repente, de un día para otro, dice, ay, coime, ya estamos en el Renacimiento. Claro, las cosas no funcionan así, ¿no? Y aparte que non é el mesmo proceso en todas as sociedades, hai sociedades onde as cosas van primero que en outras. Pero sí es verdad que si hay que poner una fecha, por decir algo, pues en el caso de mayo de 1808 sería muy significativo para Asturias, repito, porque claro, aí sí que el vello réxime salta pelos aires, non, aunque despois se restaurase en 1814 e restaurase en 1823. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo a los mis estudiantes en clase. Yo estoy como si tienes una silla muy vieja, de que tiene una montonera de años, tú agarras y destrozaslas contra el suelo y después vas y restauresla. Y claro, la silla queda aparentemente como estaba, pero ya no es la misma silla, porque a la mínima vuelve a romper. Y eso es lo que pasó. Fernando VII restauró el vello réxime, restauró también la Xunta General con las anteriores atribuciones, con unos pocos menos. En 1820 vuelve a saltar pelos aires el vello réxime, en 1823 vuelve a restaurarse, pero cada vez de una versión más degradada que la anterior, y realmente el vello réxime no acaba de quedar del todo atrás. O sea, la auténtica revolución burguesa triunfa en España y en Asturias en 1868, el sexenio democrático, que se cierra después de una forma antidemocrática y beneficiosa para la oligarquía, pero realmente ahí cuando hay ya definitivamente la tercera guerra carlista, ya queda todo atrás. Pero claro, son procesos que van a dulces, pero sí es verdad que en Asturias tienen un auténtico acelerón y sirven además de detonante de esos cambios que se van a dar también en el resto de la monarquía. Por eso el propio Marx, cuando fala de la Xunta Asturiana, estaba encantado. Cuando fue una crónica ya en los años 50, falando de lo que estaba pasando en España en aquel momento, pero bueno, ¿por qué España está como está? Y entonces retrotraerse a 1808 y empieza falando precisamente de la Xunta Asturiana, de Borcari, que está ahí en la Xunta con diferencia la más revolucionaria. Y es paradójico, ¿no? Porque a la vez ya era la única que era legítima, de la perspectiva del vello réxime, quiero decir, ¿no? Porque claro, eso pasa también en los procesos revolucionarios, que muchas veces instituciones del vello réxime acaban haciendo un papel contrario a lo que defendían, porque la Xunta General, la mayoría de los diputados lo que querían era que estaban contra los franceses porque querían conservar el vello réxime, pero el momento en que se rebelen y que tienen que recurrir al pueblo para echarla entre esa rebelión, porque si no ellos solos no quieren quién, ya está, acaben de achuquinar el vello réxime. Entonces lo que pretendían hacer, o sea, lo que pretendían evitar, acabaron haciéndolo ellos. Y claro, después aunque los restaures ya no queda de la misma manera, yo como la silla que decía, ¿no? Claro. Y vamos, de la importancia también real que tuvo, son prueba también esos testimonios, ¿no? Que Marx, tanto tiempo después, o Winston Churchill, mucho más tiempo delante, recordaren esos fechos que trascendieren, o que hay, güey, es verdad, ahora en Asturias celebrase el 25 de mayo el día de la bandera asturiana, porque ciertamente esa bandera que diseñó ideó Xovellanos, claro, otra vez. Ahí, no sé si apareció también como en esos grabados y tal, pero sí seguramente se enarboló de algún estandarte o de alguna... Sí, la bandera aparece en el grabado de Cuevas. Sí, aparece en el de Cuevas. Y es verdad, cierto, sí. Aparece la propia bandera, sí. Y hay incluso recreaciones históricas en libros, por ejemplo, de otra tendencia tradicionalista, del famoso Jesús Evaristo Casariego, donde aparecen recreadas ahí de los... Sí, la bandera está presente. No está presente con la misma intensidad que podría estar ahora, por supuesto, pero sí que hay una idea de que hay una bandera asturiana y a partir de 1808, para entendernos. Y esa bandera úsase. Y de hecho, cuando llega la revolución de 1868, cuando echan a los Borbones otra vez, porque los Borbones luego échanlos y vuelven, son así como un yo-yo, pues cuando en 1873, esta vez no lo eche, sino que marcha el aburrido de la vida que llama Amadeo I, Amadeo de Saboya, y cuando se proclama la Primera República, y una escena muy interesante porque, bueno, en Madrid proclamarse la República, el 11 de febrero, y bueno, llega la noticia, que ya estaban más avanzados que en 1808, entonces el día 12 ya lo saben aquí en Asturias por telégrafo, ¿no? que hay República. Entonces, claro, vale, pero República, bueno, pero ¿qué República? ¿Y unitario y federal? Que era como el gran debate del momento, ¿no? Y entonces, claro, la masa militante del Partido Republicano Federal, evidentemente, eran federalistas. Y entonces en el Concello de Vieu, en la plaza del Ayuntamiento, proclámase la República. Y entonces los dirigentes republicanos sacan una bandera
que inventen para ese momento, que é una bandera colorada, que é a bandera del republicanismo social, para entendernos, y donde van en medio un medallón con los colores de la bandera asturiana. Un medallón azul con la Cruz de la Victoria, con Alfa y Omega. O sea, realmente, porque queda en la memoria colectiva que la bandera asturiana y esta. Lo mismo que incluso una década después, cuando el Partido Republicano Federal fue una propuesta de constitución para un hipotético Estado asturiano, una república federal, la denominación de las cámaras asturianas, que por ahí un parlamento bicameral, lo que proponen, remítese a la denominación que adopta la Xunta General en la Guerra Civil, que es la Xunta Cimera, o Xunta Suprema. O sea, realmente ahí sí que queda en un subconsciente colectivo esa idea. Y si que tenemos... ya hasta el padre Galo retopa la bandera esa, hasta escribe un poema y todo. La doctrina asturianista sí que describe la bandera asturiana. Hay semelles, aparecieron semelles de primeros de siglo en Dapaez, la bandera asturiana. Hay referencias en prensa, mítines, donde dicen esos mítines, en el mítin había una bandera asturiana presidiendo el acto. O sea, por lo tanto, claro que hay una bandera asturiana reconocible desde hay más de 200 años. Y bueno, también una manera de remembrar esa fecha, ¿no? Que sea a través de la bandera, pero que es clave de nuestra historia y bueno, que también nos contaste, Faustino, y vamos, fue un placer y un gusto falar contigo este tema que da y abre un camino ahí abierto para muchísimas veredes que bueno, en futuras ocasiones seguramente tendremos ocasión de abordar. Muchísimas gracias, Faustino. Muchas gracias a vos. Nayuri, un espacio a Fallaizu para falar posao.